demanda a su esposo Luis, con quien tiene 13 años de matrimonio, una niña de 7 años. Exige el divorcio, la custodia total de la niña, la suma de $50,000 por indemnización y además que la resucitemos. La parte más interesante del caso y el enredo que causa todo este conflicto es rápidamente el siguiente. Andrea y Luis vivían en Colombia, todo bien, y ella tenía una hermana que vivía aquí en Estados Unidos, residente legal, con un negocito, etc. La hermana era sumamente obesa y necesitaba una operación de bypass. No tenía seguro médico, ningún tipo de cobertura aquí, y se les ocurre a los familiares la brillante idea de que ella, la hermana estadounidense, fuera a Colombia con la identidad de su hermana, que sí tenía cobertura médica allá. Y ella, mientras tanto, se quedaba aquí en Estados Unidos con la identidad de la hermana, manejándole el negocito, con la idea de que cuando todo estuviera terminado, volvían, se intercambiaban y todo perfecto. Muy bien. Pero las cosas pasan en la vida. La hermana fallece durante la operación. Y entonces ellos dos se hablan y deciden que lo mejor era que ella se quedara aquí asumiendo la personalidad e identidad de su hermana y que aprovechara, ya que la hermana era residente, para reclamarlos a ellos eventualmente y reunirse aquí en Estados Unidos. Ella intentó, encontró miles de obstáculos, no pudo hacerlo hasta que ellos pierden comunicación. Y ella un día descubre, a través de Facebook, que él está viviendo con una nueva familia, la niña de ella, una nueva esposa, en la ciudad de Tampa, Florida. Y aquí están hoy. ¿Cómo respondes? Doctora, qué pena, yo no tengo nada que responder. Yo enviudé. Yo no me tengo que divorciar de nadie, Tú sabías que tú no habías enviudado. Tú ya enviudaste en papel. Tú sabías la verdad. Y tú participaste con ella de qué hacer después del fiasco. O sea, después que salió mal, el tiro le salió por la culata, porque así es el destino. Por la culata de ella. Eso es problema de ella, doctora. Tu mujer, ella no es tu mujer. Está muerta, doctora. Tú sabías que no era cierto, que yo sí estaba viva. Ven, acércame ahí ¿es que es eso? ¿Certificado de función? Es el certificado de ella, de función. Ok. Certificado de defunción. Imagínese usted, la señora está muerta desde 2011. ¿Legalmente está muerta? Ok. ¿Qué le dices a la niña tú? ¿Qué le dijiste a la niña? La niña tenía que saber que su mamá estaba muerta, porque la idea, el plan que teníamos era que ella se hacía pasar por mi cuñada para pedirnos, ella era ciudadana. Ajá. Y nos pedía nuevamente. Yo tenía que convencer a la niña que su mamá estaba muerta y que su nueva mamá, mi cuñada, nos estaba pidiendo. Yo tengo que pasar por un consulado, tengo que hacer los trámites de inmigración. La niña no es capaz de mentir. Tenía que programar bien para que la niña no fallara. Claro, si la niña falla en la mentira, se nos daña todo. Pero era ¿La tu niña fue mentira. al funeral de la mamá? Vestidita de negro, doctora, usted no sabe cómo sufrimos. Hacer sufrir a una niña, a mi hija. Y yo que estaba por viendo eso, mi funeral de lejos. tengo que llevar a mi propia hija, Oye, vestidita de negro. Ok, ¿cómo pudieron arreglar los documentos para poder enterrar a tu cuñada? Yo tenía unos contactos médicos en Colombia, doctora, y entonces me tocó enterrarla rapidito y luego hacer lo de la cremación y las cenizas y se fue para el mar y tuve que salir de eso rápido. Ah, o sea que siempre Tenía había... unos contactos. Ok. Bueno, ¿y por qué te dejaste de comunicar con ella? Doctora, me enamoré. Me enamoré, Y yo aquí conocí a una sufra y mujer sufra y... Oye, pero ¿y no sufra. le pudiste haber dicho a ella? Sí, yo le dije al cabo del año que yo no quería más, que ya había pasado mucho tiempo, que ¿Y ya qué no me derecho te buscara da más. de Te quitarme a mi dije, niña? ¿Qué derecho te da de quitarme a mi hijita? tú empezaste con esto. Pero la solución fue peor. Ok. ¿Quién tiene testigos? Doctora, yo tengo testigos. Pasemos al primer testigo del demandado, por favor. Esto es un verdadero lío. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Juliana. ¿Y quién eres, Juliana? Yo soy la esposa de Luis. Ah, la actual esposa de Sí, Luis. doctora. Ok, perfecto. Nosotros nos casamos en Colombia hace 3 años.
Nos conocimos allá, Mi nos hermana enamoramos. terminaba de Yo enterrar. conocí a Luis siendo un hombre viudo. Tenía una niña pequeña que había acabado de Mi sufrir la hijita. muerte de su madre. Una niña muy nerviosa, pero que yo la adopté. O sea, ella es mi hija en este momento. ¿La y esta adoptaste? bruja ¿Con qué derecho? quiere venir ahora Pero es que a la mamá soy quitármela yo. y es mi hija. Ella es, yo la he educado, yo le he dado el amor, ella me reconoce como su Doctora, madre. me la nosotros nos quitaron. casamos, ella adoptó a mi hija. Pero déjame No me decirte, tú dejaste eres devolverme. tremendo. Tú eres Doctora, yo tremendo. estaba solo. No, tú eres tremendo, porque tú sabías que la madre biológica de Pero esa niña... El único que Ah, sabe eso que será era sus mi papás, madre. permitido que doctora. ella... Déjame ver lo que tú tienes ahí, déjame ver esto. Tú eres tremendo. Doctora, O yo sea, estaba tú ahí- ¿Qué puedo me la hacer, doctora? arrebataron. ¿Cómo que qué puedes hacer? No, porque yo te voy a Localizarme. explicar algo a ti. Entre cielo y tierra aquí nada se esconde en la vida. Y tú debiste haber pensado que algún día tu hija iba a ver Pero a su nos madre. íbamos a ir presos. ¿Y para qué iba a hacer sufrir más a la niña? Pero Hay que hacerla pensar sufrir en la haciéndole niña. Ya le pensar dije que yo que estaba estaba muerta, muerta. luego decirle Pero que por favor, resucitó no su seas mamá. cínico. Ella me ve como su mamá. Pero es que la Y mamá yo la soy he yo. querido y yo le he dado todo el amor que ella necesita. Ella Pero se es que lleva mamá bien solo con Julián, una. esa es la mamá. Fantasma que Ok. no tienes nada. ¿Tú La tienes mamá más solo testigos? una. Sí, doctora. Vamos a hacer un corto receso, luego recibimos al próximo testigo del demandado. ¿La niña está aquí? Sí, doctora. Regresamos inmediatamente. Pero la niña vi. Sí, doctora. ¿Pero qué le vamos a decir? ¿Que resucitó? Si yo te dijera a ti que tu mamá no está muerta, ¿qué tú me dijeras a mí? Caso cerrado.